Vamos a dar inicio entonces. En este taller, justamente de gestión bibliográfica en la era de la IA, nos enfocaremos principalmente justamente en el tema de cómo se trabajan las referencias bibliográficas, qué situaciones podemos encontrarnos al trabajar con referencias bibliográficas con estas herramientas IA. Vamos a primero hacer un recordatorio sobre todo de la norma APA, para iniciar y recordar cómo se trabaja esa norma APA desde el manual. Después vamos a trabajar con dos inteligencias artificiales que son más gratuitas, que son Manus, pero sobre todo ChatGPT, que es muy utilizada actualmente. Vamos a hacer también una comparativa con Notebook LM, qué sucede con esta inteligencia artificial en cuanto a las referencias, cómo se pueden trabajar estas referencias. Y junto al gestor bibliográfico. Vamos a intentar hacer todo este recorrido en lo que tenemos de tiempo, así que será bastante rapidito, bastante dinámico. Yo me voy a mover mucho por las bases, por las IAs, entonces ahí cualquier duda me avisa. Por tanto, para iniciar el recordatorio, un breve resumen. Me voy a compartir pantalla. Me avisan si no se ve, si se ve bien. Perfecto. Entonces, tenemos nuestro resumen de APA 7, séptima edición. Referencias bibliográficas, o sea, normas bibliográficas. En el mundo existen muchas. APA es la más reconocida y actualmente es la que más se ha divulgado en el mundo y en las diferentes disciplinas, entonces es normalmente lo que nosotros más nos enfocamos, pero existen otras. Tenemos ISO, tenemos Vancouver, IEEE, que son muy utilizadas en sus diferentes disciplinas. Vancouver de la ciencia de la salud, IEEE lo que es la ingeniería. Chicago se utiliza muchísimo en varias ciencias sociales. Entonces, las normas van ajustándose de acuerdo a las necesidades de los usuarios y de quienes reciben la información para poder llevar este control, este orden en cómo se cita y cómo se referencian los trabajos. Y se referencian los trabajos. Entonces, como tal, hay muchísimas. APA es la que ha hecho mejor marketing, digo yo siempre, porque es específicamente diseñada por la Asociación de Psicología Americana. Ellos fueron los encargados de trabajar con las normas APA, de diseñarlas, es su mayor logro dentro de lo que es las normativas de las referencias, entonces podemos agradecerles a ellos las normas APA. Las diseñaron principalmente para dar estos créditos a los autores, para destacar lo que es el derecho de propiedad intelectual y de autor, y también asegurar la precisión de la investigación, ya que es una forma bastante práctica para detectar qué aparece en el trabajo que no es nuestro, que es de otros, también para detectar dónde se encuentran los trabajos originales y comprobar que efectivamente lo que aparece ahí sí ocurre. Ya que al iniciar la investigación sabemos ya que se empezaron a robar ideas, pero una vez que trabajaron con referencias, no faltó quien empezó a inventar referencias y eso causaba justamente que mucho trabajo se tuvo que regularizar, se tuvo que normar y nos teníamos que asegurar de que lo que se exponía en los trabajos efectivamente existía y al hacer eso validaba los trabajos. Y esto es un trabajo que realmente requiere la cantidad de tiempo y de revisión necesaria. Y es algo que muchos están ahorrando en tiempos con diferentes herramientas de apoyo a la investigación, como son los gestores bibliográficos, como son la inteligencia artificial. Es un trabajo que requiere tiempo y que estas herramientas facilitan y reducen ese mismo esfuerzo que sabemos que hay que hacerse cuando se trata de las referencias bibliográficas. Entonces, perdón, me fui. Ahí está. Las normas APA, si bien fueron creadas por motivos particulares, para nosotros nos sirven para motivos específicos. Respetar la autoría es la principal. Una actividad recíproca, sabemos que si respetan la autoría nuestra, tenemos que respetar la autoría de los otros y de ese modo facilitar la investigación, ya que apoya muchísimo a la citación de los autores. Muchos aquí que son investigadores saben que las citaciones, la cantidad de citas, es una métrica muy importante para nosotros dentro de la institución, dentro de la academia. Entonces, respetar la autoría y hacerlo bien apoya las citas. Pero sobre todo, a nosotros nos gusta destacar el tema de este crimen a la integridad académica, que es el plagio.
plagio es el más conocido, tenemos más. Tenemos la fabricación de información, la falsificación de información, tenemos muchos crímenes que se pueden trabajar durante una investigación, que se pueden realizar o cometer, mejor dicho, dentro de la investigación y que tenemos que prevenir. Y la mejor forma de prevenir justamente estos crímenes es a través de las normas bibliográficas. También es la forma en la que nosotros podemos comprobar que efectivamente no cometimos los crímenes. Entonces, sirve uno para prevenir y otro para comprobar. Comprobamos que nosotros trabajamos bien. Seguramente muchos de ustedes se han encontrado con la situación en la que hacen un trabajo ustedes mismos y alguien los acusa de haberlo realizado con inteligencia artificial, que en cierta forma no es acusar. Es una herramienta como todas y al final la podemos aplicar en nuestros trabajos, siempre con la transparencia adecuada, siempre con la integridad, pero se siente como una acusación decir que el trabajo que yo hice sin inteligencia artificial, me acusan de que lo hice con. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Tenemos las herramientas. Evitamos justamente que lleguemos a este punto donde seamos falsamente acusados. Entonces, para evitar todo esto, se trabaja con las normas bibliográficas, como una de las herramientas. Otras herramientas son guardar versiones, hay muchas herramientas con las que uno puede comprobar que hizo el trabajo, con o sin ayuda de la inteligencia artificial. Evitar el plagio es lo principal. En la institución estamos salvaguardando muchísimo lo que es la autoría, lo que es el respeto, lo que es evitar cometer el plagio o la similitud, trabajando con programas que detectan estas situaciones, tanto de uso de IA como de plagio en particular. Para tener un lenguaje común, formato, cita y referencias. Son los tres conceptos con los que vamos a trabajar y son los tres conceptos que suelen justamente confundirse muchísimo. Cuando uno habla de referencias, cuando uno habla de citas, cuando uno habla de bibliografía. Bibliografía es el conjunto de lo que estamos hablando aquí. Cuando alguien le solicita bibliografía en formato APA, está hablando de citas y referencias principalmente. Algunos pueden hablar de lo que es el formato. Puede ser. Pero cita y referencia es normalmente lo que se va a evaluar cuando se solicita en la pauta bibliografía en formato APA. Cuando hablamos de formato es todo lo que rodea el texto, todo lo que tiene que ver con interlineados, tamaños de letras, etc. Para mayor profundidad de estos conceptos que estoy hablando ahora, porque este es un resumen, pueden ir a los talleres que nosotros realizamos en biblioteca. Hay un video en YouTube de este taller mucho más extenso y más profundizado. Yo estoy haciendo el resumen. Cita es la idea de otros dentro del cuerpo del texto. Cómo reflejamos que algo en nuestro trabajo fue realizado por otra persona, fue ideado por otra persona, lo escribió otra persona. Eso consiste en la cita. Y la referencia es este listado que va al final de su trabajo, que es donde debe reflejar todo lo que utilizamos en nuestra... en nuestro trabajo, todo lo que fue citado en este trabajo. Cita y referencia es lo que está más conectado y por eso se trabajan en conjunto. Cuando uno habla de citas, se refiere a que todo lo citado en el texto tiene que aparecer en las referencias y viceversa, todo lo que aparece en las referencias tiene que haber sido citado en el texto al menos una vez. No funciona aquí, es que lo leí, pero no lo cité, tiene que haber sido citado en su texto para aparecer en sus referencias y viceversa. Formato. Aquí hay un ejemplo, un gran esquema de las cosas, cómo se alinean, qué interlineado se utiliza. Si vas a usar el tipo de letra Arial, por ejemplo, utilizar el tamaño 11. Y eso, como les digo, es lo más ignorado de APA. Muchas veces algunos ni siquiera lo saben que existe. Entonces, si el profesor o profesora o profesor guía te menciona que la tesis tiene que estar hecha en Times 13, ustedes lo harán en Times 13. Esto no es algo totalmente regularizado. Citas, por otro lado, muestra lo que se dice otro autor en nuestros textos, que validan lo que nosotros estamos trabajando, entonces es información suficiente para localizar el apellido y el año. Si es una cita textual, te piden la página. Diferente a la información que va en la referencia, que es mucho mayor, porque la referencia tiene como objetivo localizar el texto original. Entonces te va a pedir mucha más información para que uno encuentre ese texto original. En citas tenemos textual, parafraseo y cita de cita. La cita textual es el famoso copia y pega.
Menos de 40 palabras se hace de una forma, más de 40 palabras se hace de otra. El parafraseo es explicar con nuestras propias palabras lo que está diciendo un autor, sigue siendo de autoría del otro autor, por eso lo citamos, aunque ocupemos nuestras propias palabras. Entonces, tratamos de darle el sentido a lo que el autor está diciendo de una forma diferente. Y cita de cita es cuando en un texto que estamos leyendo de un autor, nos gustaría citar lo que dice otro autor, que el autor que estamos leyendo citó en su trabajo. No lo vamos a revisar en esta presentación. Entonces, cita directo textual con menos de 40 palabras se caracteriza por las comillas. La información que va desde el año, el nombre o nombres de los autores y el número de página. A diferencia de con más de 40 palabras que va en un formato de bloque. Misma información de todas formas, apellido, año y número de página, pero va como un bloque, sin comillas, sin cursivas, solamente bloque. Por otro lado, el parafraseo tiene la sencillez de que solo te pide apellido y año, porque tú puedes parafrasear un texto completo, tanto como un párrafo, tanto como extraer la idea principal de dos, y así se forma el parafraseo, la cita de parafraseo. Aquí la complejidad principal va a ser en mantener la idea del autor cambiando las palabras y que no se pierda el sentido. Y la cita de cita, así a grandes rasgos, yo lo llamo el culpemos al otro. Entonces, culpamos al otro porque no logramos llegar al texto original. En una cita de citas, lo ideal siempre es llegar al texto original. Si ustedes están leyendo a Ramírez y les gustó lo de Uribe, van al texto original de Uribe. Esa es la indicación, primero que todo. Y cuando eso ya no se logra, no lo encontraron de ninguna forma, ocupamos el cita de citas que leímos a Ramírez, pero está citado de Uribe. Uribe dijo esto, pero nosotros lo encontramos en Ramírez. Nunca hay que pretender que leímos algo que no leímos, porque tal vez Ramírez justamente falsifica información. Fábrico. Entonces, es una protección que se hace a la cita de cita. Importante el tema de las fechas, lo vamos a destacar aquí, aquellos que no conozcan, que no han tomado este taller antes, cuando no hay fecha en un texto, que fecha es un criterio de evaluación importante, sobre todo en disciplinas donde piden que la información sea lo más actualizada posible, si se encuentran con trabajos que no tienen fecha, S. F. es la abreviatura, no se inventa ninguna fecha. Si no está, no está. Cuanto a autores, el et al en APA se utiliza justamente cuando hay 3 o más autores. Cuando hay 2, se trabaja con la i y el ampersand, creo que se llama. Nunca me aprendí muy bien este nombre, pero estoy segura que es ampersand. Y cuando hay un autor, solo un autor. En cuanto a las referencias, va a depender de la fuente de información que estemos trabajando. Una fuente de información es todo aquello de lo cual nosotros extraemos información útil. Cualquier cosa puede ser una fuente de información. Una imagen, una ley, un artículo clásico, una película, una serie, lo que ustedes encuentren que se puede extraer información, un folleto en la calle, una conversación de pasillo, se extrae información, es una fuente de información y se tiene que citar. Si no es de ustedes y lo quieren trabajar, se tiene que citar. Pero va a depender porque como el objetivo de la referencia es justamente llegar al texto original, hay elementos que son básicos, que sí o sí tienen que estar, que son los autores, año y título, o fecha en este caso, sin fecha, si es que no encuentran la fecha, se tiene que trabajar con estos elementos básicos. Cualquier obra que ustedes trabajen, cualquier fuente de información, tiene autor, año y título. Ya los elementos complementarios son los que van a determinar dónde se encuentran, qué es específicamente, con qué estamos trabajando. Si es un libro, pedirá la editorial. Si es una revista, pedirá el nombre de la revista y los números de páginas del artículo. Si es una página web de noticias, va a pedir el canal de la noticia, va a pedir el URL de donde se extrajo. Si es una tesis, va a pedir entre corchetes que coloques, especifique qué tipo de tesis es, pregrado, doctorado, magíster, y en qué repositorio lo sacaron. Entonces va a depender de qué estoy trabajando. Se ve más o menos así la diferenciación. En una referencia bibliográfica, que es lo que va a ir el listado al final de su texto, no está dividido por libro, video, página web y artículo. Va todo en conjunto. No se distingue por qué tipo de fuente de información se está trabajando. Pero sí se destaca aquí las diferencias de cantidad de información que uno va trabajando. El listado es por orden alfabético, ningún otro orden va a trabajarse en las referencias al final del texto.
pero la cantidad de información que cada una de las referencias va a tener determinan qué fuente de información es. El libro pide la editorial, ya lo había mencionado. El video pide entre corchetes que se especifique que es un video. La página web suele ir con su URL. El artículo, además del DOI, pide el nombre de la revista y las páginas de este artículo, de cuál página va. También es importante, muy importante, destacar el uso de las cursivas. APA se fija muchísimo en el tema de las cursivas, lo mismo que los detectores de similitud destacan mucho eso, si uno se equivoca en una coma, si uno se equivoca en estas cursivas, puede ahí detectar ciertos errores, entonces hay que trabajarlos bien. ¿Dónde va la cursiva? ¿Dónde va todo? Para que se localicen y no se detecte como similitud. Ahí también va mucho el criterio del evaluador que está utilizando estos programas, que utiliza estas herramientas y que ve, bueno, esto fue citado definitivamente. Se le pasó una coma, se le pasó una inicial, se le pasó algo y por eso no lo está detectando el programa de similitud, pero sí está citado, entonces vamos a bajar este porcentaje de similitud que estaban detectando. Eso ya es del evaluador. Cursivas, en todos los títulos se ve, excepto en el artículo que la cursiva va en el nombre de la revista. Y así con diferentes cosas. Las leyes, en la referencia de una ley, no lleva cursiva. En un informe también va en el título. Así es como uno va criteriando, destacando. Si no me equivoco, en capítulos del libro, la cursiva va en el capítulo del libro, pero no en el nombre del libro. Entonces, ahí uno va revisando justamente cuál corresponde. Si alguien tiene una duda en este momento, puede hacerla en lo que yo cambio de página. ¿Qué está ocurriendo ahora? Perdónenme que aquí justo la barra me agarra. Ahora sí. En este paso que vamos a recorrer ahora, en estos momentos, vamos a trabajar con las inteligencias artificiales. ¿Qué está ocurriendo muchísimo? Para ahorrarse el tiempo de búsqueda de información, las personas, o muchos, estamos trabajando en buscar referencias desde la inteligencia artificial. Pedimos que nos extraigan diferentes referencias desde la inteligencia artificial para hacer nuestro trabajo. A veces ni siquiera pedimos que nos redacten un trabajo, simplemente les decimos, necesito referencias sobre este tema, necesito información sobre este tema. La inteligencia artificial, propiamente tal, sobre todo las de acceso abierto, las gratuitas, traen información de muchas fuentes, múltiples fuentes, desde el Internet. Entonces, el uso de los prompts, de las instrucciones que vamos a dar, son vitales para trabajar justamente con el tema de la inteligencia artificial. Yo voy a trabajar con dos, ChatGPT y Manus, porque son las que más me permiten hacer preguntas antes de que se acabe el acceso a que nosotros podamos trabajarlo. Cloud no me dejó hacer más de 2 preguntas. Y así, Géminis, tal como si es que alguno estuvo en el taller de ayer, efectivamente Géminis no contestaba, no daba respuestas a menos que uno subiese información, al igual que Notebook LM tampoco lo hace. Entonces, esas dos inteligencias artificiales son muy buenas post el periodo de yo buscar la información. Nosotros como biblioteca siempre recomendaremos utilizar nuestras bases de datos. Si ustedes comienzan a investigar, si ustedes comienzan a buscar información, vamos a recomendar esto. Vengan a nuestra página, cifucsc.cl, entren a nuestra base de datos, a nuestro catálogo, a Biblioteca Digital, donde tendremos el acceso a las bases de datos que nosotros hemos pagado para obtener una mayor cantidad de resultados. Scopus, Web of Science, ustedes pueden trabajar con esta base de datos y con la cuenta OpenAtlas. Les permite acceder a una mayor cantidad de resultados que si buscaran de forma individual y si buscaran desde la inteligencia artificial. Porque las inteligencias artificiales como ChatGPT y Manus buscan la información desde lo que está en acceso abierto. Si una revista está suscrita o se necesita, o una editorial suscrita o una base de datos suscrita, tiene muchos recursos que son de pago, la inteligencia artificial no podrá obtener información de ellos porque no pueden acceder, no tienen esa libertad, no han realizado los pagos. Entonces, se limita muchísimo
la cantidad de resultados que ustedes podrían obtener desde bases de datos que son pagadas. Y a ese acceso nosotros podemos llegar con nuestra cuenta OpenAnalysis. Mucho más acceso a recursos pagados de los que llegarían con la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no es mala. Y eso es algo importante que tienen que considerar. Entonces, si yo solicito, y aquí hice tres instrucciones diferentes con las que se puede trabajar, si yo necesito una lista de 5 referencias bibliográficas para un trabajo de investigación sobre noticias falsas durante la pandemia, eso también es importante. Yo estoy trabajando todo en español, pero está comprobado de que las inteligencias artificiales reconocen mucho mejor con inglés, adquieren mucho mejor. Y también dan muchos resultados en inglés, a menos que ustedes den la instrucción de que los resultados sean en español. Lo vamos a comprobar aquí. Entonces, necesito una lista de 5 referencias. Busquemos qué es lo que nos trae, en este caso, ChatGPT. Antiguamente, cuando recién estaba surgiendo ChatGPT y yo hice la primera prueba de buscar referencias, todas fueron inventadas. Y eso también es importante destacar, que hay mucha alta posibilidad de alucinaciones con las inteligencias artificiales. Sabemos que una alucinación es respuestas que no tienen una base, sino que fueron inventadas, que la inteligencia artificial obtuvo, finge, inventa. Entonces, yo obtuve 5 referencias bibliográficas de un tema en particular y ninguna conectaba, ninguna existía. Los DOI no existían, los artículos no existían, ni siquiera los autores existían. Y eso fue al inicio de ChatGPT. Ahora se ha complementado muchísimo más traer información sobre ellos. Si se fijan, traen DOIs, traen recursos, muchos. Entonces, revisando el primero, ya de partida nos está trayendo justamente en inglés. Y me está pidiendo confirmar que soy humana. Si estos son robots, ¿por qué siempre nos piden si es que somos robots o no? No lo sé. Entonces tenemos aquí el primer artículo, Open Access, se puede descargar, eso es una gran ventaja, trae justamente en acceso abierto para que uno los pueda leer. Está en inglés y en acceso abierto con su propia licencia Creative Commons en este caso. Mismo con el segundo, probablemente nos va a traer información, en este caso de Elsevier, súper bueno. Y así. No es malo, pero hay que revisarlas, asegurarnos de que efectivamente existen, son contingentes a nuestro tema, se pueden utilizar. Y los trajo incluso en formato APA. Pero esto tiene que ser porque yo ayer estuve jugando, bueno, en estos días he estado jugando mucho con eso y ya reconoce que yo siempre pido en formato APA, entonces ya debe haber aprendido que me gusta así. De hecho, me pregunta por el siguiente instrucción que yo voy a hacer con esta inteligencia artificial. En este caso, la siguiente instrucción implica ya más, porque de aquí nos puede traer de diferentes revistas, pero sabemos que hay mejores o con más criterios que podemos utilizar. Yo, por ejemplo, le voy a pedir que la lista se limite a los años 2022 a 2026, que las referencias deben ser de acceso abierto y de las bases de datos Web of Science y Scopus en el Q1 y Q2 para el trabajo de investigación que estoy solicitando y que la revista justamente sea Q1 y Q2. Para aquellos que han trabajado en investigación sabrán lo difícil que es encontrar acceso abierto en Q1 y Q2 de Web. Así que igual aquí la inteligencia artificial tiene que hacer una muy buena búsqueda para encontrar algo que sirva. De hecho, hay que destacar aquí también, la inteligencia artificial, como yo ya he pedido prompts antes, me trajo de las fechas que yo necesitaba. En el ejercicio anterior que yo hice, me trajo de otras fechas, así que igual es algo que se va entrenando al final a las inteligencias artificiales. Pero si se fijan aquí, sigue siendo 2023, 2023, 2022, nada del 2025, 2024, 2026. Entonces, igual, me da la opción de que sean artículos publicados entre el 24 y 26, porque por alguna razón
No me los trajo al inicio, de inmediato. Y uno sabe que necesita lo más actualizado. Ya si queremos especificarlo aún más, podemos hacer esto. Pero antes de llegar a esto, me gustaría replicar esto mismo con la siguiente inteligencia artificial, que en este caso es Manus. ¿Qué nos obtendremos con Manus? La inteligencia artificial, ChatGPT, en las pruebas anteriores, cuando yo hice la primera búsqueda de 5 referencias bibliográficas para un trabajo de investigación, me trajo también sectores de noticias, páginas de noticias, antes de traerme todo lo que tenía relación con justamente DOIs, con artículos. Como ya sabemos, las inteligencias artificiales van aprendiendo. ¿Veo una mano levantada? Sí, de Cecilia. ¿Quiere realizar la pregunta al tiro? Sí, disculpa por interrumpirte, Dani. Hola. No se preocupe. Dani, querida, me perdí en algo. Como ayer vimos Gemini y me quedó claro, Gemini, perdón, el tema de las gemas y todo eso. No soy yo, ¿ah? No sé. Sí. Ya. Me quedó la duda, cuando tú ingresas el prompt en ChatGPT, ¿lo alimentaste antes? ¿Cómo se hace con la gema? ¿O no necesariamente me perdí en cuando diste la instrucción o dijiste, nosotros tenemos nuestra propia base de datos, qué sé yo, pero al ChatGPT, ¿le Sí. sumas algo? ¿Le agregas información? No. Esa No. es la ventaja de, bueno, entre ventaja y desventaja de ChatGPT y de Manus. Estoy trabajando con estas dos, que son inteligencias artificiales que ellos obtienen la información desde Internet. Nosotros no lo agregamos. De hecho, Géminis y Notebook los voy a revisar justamente para hacer este alcance de la diferencia entre las inteligencias artificiales como ChatGPT, que extraen información de cualquier lado, y de Notebook LM, que uno puede alimentarlas con su propia información encontrada, que es lo más recomendable en esta situación de académico, porque tal como mencioné, pueden sacar de cualquier lado la información. De hecho, Manus, por suerte, me está sacando igual de Springer Link, de Science, de Alnet, Ya. de Y Cielo. Manus no es ChatGPT, es otra cosa. Es otra inteligencia artificial que también sirve para Ya, no, eso para no lo recopilar conocía. información. Sí. Ya, gracias. Dani, Sí. quería complementar la pregunta de Cecilia, que tú podrías crear en este caso, un asistente o una gema solo para que te revise ¿cómo se llama? Tus referencias. Pero esto es otra cosa. Aquí estás trabajando con la IA completa. Pero si tú quieres no hacer todos estos pasos, te genera una gema que te revise. Eso sí, tienes que tener todas las normas subidas a tu gema. ¿Qué ¿Qué sería? Y no Y me eso va a también- inventar. No me va a inventar, el que yo me ponga busca en Scopus, no me va a inventar de Scopus. Ahí no entendí la pregunta. Ah, no, ¿En Gemini o en Node? en ChatGPT. No, pero es que no entendí lo de Scopus. No, es que entendí que cuando subieron el prompt, le colocaron que en referencias deben ser de acceso abierto, que estén en las bases de datos de Web of Science y Scopus y en revistas Q1 y Q2. Entonces, eso no lo va a inventar. Si tú se lo das así de específico, no lo va a inventar, ¿verdad? No debería. Ya. Pero ahí es donde entramos nosotros. Justamente todo este taller recorre hacia la principal enseñanza de trabajar con cualquier herramienta, no solo inteligencia artificial, porque también lo destacamos mucho con los gestores bibliográficos, revisar. Siempre hay que revisar, por eso hay que entrar a los enlaces, hay que confirmar si realmente nos trajo la información que correspondía, porque si bien estas inteligencias artificiales van aprendiendo conforme uno les va haciendo preguntas, las va alimentando con lo que específicamente quiere y dónde buscar y cómo traer la información,
siempre hay que revisarla. De hecho, desde el inicio hicimos esta diferenciación entre las inteligencias artificiales que traen información directamente desde Internet, que no es necesario poblarla, que no es necesario crear un gem, que no es necesario, sino que uno los utiliza para consultas y que son las más utilizadas. ChatGPT es una de las más utilizadas a nivel de los principiantes en inteligencia artificial, aquellos que están comenzando con esto y que quieren preguntas puntuales o facilitar el trabajo. Necesito una introducción sobre tal tema, necesito un estado del arte con tantas referencias, necesito esto, lo preguntan en ChatGPT y les entregan resultados. Y encontramos los diferentes casos que se han encontrado los profesores, donde, por ejemplo, reciben un trabajo e incluso salen. ¿En qué más puedo ayudarte? Que menciona el ChatGPT al final del trabajo, los estudiantes no lo eliminaron, uno mismo, o les piden una tabla y las tablas vienen con los iconos clásicos de inteligencia artificial y se sabe que hubo uso de inteligencia artificial y lo que no hicieron fue justamente declararlo. Al final uno soluciona mucho en su vida declarando que efectivamente usó la inteligencia artificial para extraer información, para sacar esto. Esa es parte de la integridad académica. Revisar es otra parte de la integridad académica, porque estas bases de datos que extraen información de Internet pueden cometer errores. Por más que uno le coloque el prompt aquí que pide específicamente esto, no sabes si en realidad lo trajo y por eso toca revisar. Si alguien necesita como revisar cómo se ve el Q1, Q2 de una revista, lo podemos ver ahora mismo, pero por el momento continuaremos con los prompts en manos y efectivamente uno va comprobando. Y para comprobar se necesitan los conocimientos. Para esto son los talleres, para buscar que efectivamente esté en Scopus, que efectivamente esté aquí. Ahora, tal como yo puse en esta instrucción y tal como apareció también acá, si bien en esta instrucción sencilla nos trajo artículos con sus respectivos DOI, de revistas académicas y todo. Esto es porque ChatGPT yo lo tengo ya alimentado. Si ustedes les piden de primera este prompt tan sencillo, probablemente les saque de blogs, de revistas, de artículos de noticias, les saque informaciones mediáticas, entonces revisar. De hecho, estas primeras búsquedas son las que nos obligaron a complementar aún más la búsqueda. Por eso después uno empieza con algo sencillo y luego empieza a pedir, ya, gracias por traerme esta información, pero quiero algo más específico, mejor, de estas fechas, de estas bases de datos. ¿Puedes traerme algo así? Y nos trae algo así. Y eso ocurre en estas bases de datos donde uno no alimenta la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial te busca primero soluciones y después va aprendiendo lo que tú quieres. Entonces, Manus nos trajo de diferentes bases de datos, muchas de ellas que eran bases de datos referenciales como Cielo, como Dialnet, que no son revistas en particular. Si se fijan, no trajo con su DOI, trajo artículos, pero sin su DOI. Entonces, al revisarlas, claramente son artículos. Aquí. En este caso, igual nos trajo de fechas diferentes. Aquí tengo una del 2020, del 2021, ya pasaron los 5 años, entonces igual, sorprendentemente ya pasaron los 5 años, más allá de los 5 años. Eso también es un fenómeno, como pasa el tiempo. Entonces va trayendo información de diferentes fechas que no especificamos porque no lo hicimos en la instrucción anterior, entonces nos puede traer de lo que sea. Y siempre en acceso abierto que uno pueda llegar y descargar. Ahora también hay una situación, yo estoy en mi computador personal, entonces puede ocurrir, de aquí de la universidad, así que puede ocurrir que me aparezca que el PDF cuando en realidad no está en acceso abierto, sino que es porque yo estoy desde la UCSC. De hecho, acceso a este contenido por el programa puede estar restringido para algunos en su computador personal. Este computador a mí se me permite abrir muchas más cosas que en otros computadores que tienen mayores restricciones. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay que revisar las referencias que efectivamente existan, que efectivamente sirvan y que efectivamente podamos trabajarlas. Desde Dialnet tenemos aquí, y es de la revista Latina. Francamente, pudo habernos traído desde la misma revista en lugar desde la base de datos de referencia. Esta es una base de datos de referencia, junta de diferentes revistas. Entonces, ¿se llega al mismo resultado? ¿Se llega a fuentes confiables? Sí, Manus lo hizo.
pudo llegar a varias fuentes confiables, pero tal vez no las mejores y no de las fechas que requerimos. Por eso agreguemos la siguiente instrucción, que ya es mucho más detallada, que pide de Scopus, que pide de acceso abierto, revistas Q1, Q2, y así vamos trabajando con lo que obtenemos con esto. Siempre hay que revisar, de eso no nos vamos a salvar. Y eso también es algo que hay que mencionar y recalcar, porque ahora mismo se está trabajando mucho con IA y se confía mucho en la IA. Se confía mucho. Ya trajo esto, copiar, pegar y colocar en mi trabajo. Listo. También hablamos del tema de coloco en mi trabajo, pero ahora ¿cómo lo cito? Porque también eso ocurre con Notebook LM. Nos pasó a nosotras en Notebook. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja las referencias cuando ustedes alimentan la IA y luego pueden redactar y trabajar con eso. Entonces, Manu se demora un poquito, pero va a salir. Mientras tanto, podemos ver qué hará ChatGPT cuando yo le pido un estado del arte, que eso también es mucho lo que piden. Se puede utilizar la inteligencia artificial para varias actividades dentro de mi investigación. Para obtener referencias que yo pueda revisar, que yo pueda consultar, es uno de los pasos. Para redactar es otro. Y ahí es donde uno también tiene que hacer conciencia, revisar lo que redacta la inteligencia artificial y hacerlo en mi propio lenguaje. La inteligencia artificial tiene mucho de que escribe con su propio lenguaje, que es muy diferente al mío personal, y se nota. Se nota muchísimo cuando alguien escribe diferente. Hay un micrófono encendido, pedimos por favor que lo apaguen. Gracias. Entonces, el trabajo que le corresponde a uno es siempre revisar y siempre adaptar a lo que nosotros trabajamos. Yo en una oportunidad pedí, de hecho, información sobre un tema particular, yo coloqué las bases, esto fue en Notebook LM, y me trajo resultados. Y ahí habían términos como perfil híbrido. Yo jamás en la vida he utilizado el término perfil híbrido. Entonces lo modifiqué a mi, justamente, texto. Entonces, si pedimos en este caso a ChatGPT un estado del arte con 8 citas de 5 referencias bibliográficas. ¿Recuerdan la diferencia entre cita y referencias? 8 citas de 5 referencias bibliográficas. O sea, se van a repetir citas dependiendo de la referencia bibliográfica. Para un trabajo de investigación sobre noticias falsas durante la pandemia, le especifiqué que de las citas, 4 deben ser textuales, 4 deben ser parafraseadas. De las referencias bibliográficas, tienen que haber sido publicadas entre los años que yo especificaba, deben ser de acceso abierto y que estén en las bases de datos Web of Science y Scopus. Y en revistas de Q1 y Q2. Muy específico. ¿Se fijan cómo vas dando instrucciones dependiendo de cuánto tú sabes, de cuánto tú necesitas? En este caso estoy pidiendo cosas específicas. Yo sé cómo se hace una cita textual. Yo sé cómo se hace un parafraseo. Yo sé cómo se hacen las referencias. Y tengo que saber efectivamente para después revisar que es correcto lo que están colocando. Entonces, enviamos el prompt. Mientras tanto, veamos si Manus ya nos sacó referencias. Hay un micrófono abierto, les pedimos que los apaguen. Gracias. Entonces, pedimos efectivamente en Manus, en esta oportunidad, 5 referencias bibliográficas en formato APA. Esta vez pedimos APA. Que cumplan con los criterios. Entonces, específicamente en formato APA y nos extrajo la información. Si se fijan, de nuevo no nos trajo Condoy. Esto es curioso. No sé por qué Manus no lo hace. Veamos qué tipo de información nos trajo. Aquí hay una. Fíjense, fijan que siempre traen en inglés, a menos que uno pida que sea en español. Siempre en inglés. Se puede descargar. Si en un momento en una página ustedes están buscando dónde está el texto completo, siempre vayan a donde diga PDF. Localicen donde dice PDF. Siempre. Buscan y encuentran el PDF. Entonces, sí, se ve bien. ¿Qué más nos trajo? Ahora, este artículo no tiene DOI, parece. ¿De qué fecha es? 2022. También está dentro de los límites, pero muy limitado. 2022, 2022, 2022, 2025, aquí tenemos una nueva, 2025. Normal.
Aquí sí tiene DOI. Y en la referencia bibliográfica no nos colocó el DOI. Es algo que tienen que considerar. El DOI, muchos de ustedes ya lo saben, es el root del artículo, es con cuál lo identificas y con cuál llegas ahí. Toma el enlace de la revista, pero no toma el DOI para hacer esto. Y además te coloca, a pesar de que colocamos que el formato sea en APA, coloca la referencia del enlace entre corchetes, y eso no lo pide APA. ¿Ven cómo después tienen que corregir igual? Tienen que fijarse bien en lo que colocan. ¿Por qué nos colocó todos los enlaces entre corchetes? No lo sé. Cuando le pedimos que específicamente fuese formato APA, no lo sé, pero lo hace. Y así es como nos deja este trabajo. Entonces ya tendremos que ir nosotros uno por uno sacando. Ahora, otra situación que sabemos que ocurre, copias y pegas estas referencias, de partida tienen números, tanto aquí como en ChatGPT lo ponen con números. APA no lo pone con números. APA es por orden alfabético. Como después empiezan a surgir como los reglamentos que teníamos que seguir. Aquí nos ordenó el listado de referencias, pese a que cada una de ellas está con el formato APA, nos ordenó no de forma alfabética. Así que tendremos que ir quitando el número. Si copiamos y pegamos esto, habrá que quitar los números. Eso se puede quitar con... De hecho, vamos a hacer el ejercicio. Copiamos y pegamos. De cualquier forma también nos coloca acceso abierto, indexado en Web of Science Scopus. Acceso abierto, eso se va a tener que eliminar. No lo piden APA. Y al copiar y pegar en un Word, con el formato que tengamos aquí, tendremos que ir eliminando esto de todas, tenemos que ordenar alfabéticamente por párrafos para que nos aparezcan bien las referencias. Se nos fueron las cursivas, hay que colocarle las cursivas, y APA pide una sangría francesa para que destaque. Entonces sí, de todas formas tenemos que saber lo que yo les expliqué en el taller de APA, lo que uno menciona en el taller de APA, todo el conocimiento que ustedes tienen de las normas APA, porque aunque tú los pidas las referencias en formato APA en una inteligencia artificial, te los va a entregar diferente. Va a contener ciertas, no sé si errores, sino que excede la información. Y en Manus, misma situación. No la ordenó en orden alfabético, al copiar y pegar se perderán las cursivas del nombre de la revista, puso esos corchetes, quién sabe por qué, y así. Entonces, revisar, siempre revisar. Ahora llegamos al punto del estado del arte. El estado del arte aquí nos obtuvo un estado del arte donde justamente tenemos las referencias, las citas, perdón, en parafraseo, y tenemos las citas textuales aquí. Entonces vamos a comprobar la primera cita textual. Es mucho más fácil el tema de las citas textuales en APA para revisar, porque nos dan el número de página y nos dan el autor. Entonces vamos a las referencias, que por cierto están aquí abajito. Osborne, en este caso, en la página 1 debería estar esta cita textual que aparece aquí. Entonces, perdón, aquí. ¿Dónde está? Vamos a buscar. Entonces, tenemos aquí el texto, comprobamos que efectivamente es el texto de Osborne, Sentinel No Approach. Aquí está. Vemos el PDF, en este caso lo hay que guardar y lo hay que colocar. Y en la página 1 debería aparecer esta cita textual. ¿Qué hago yo? Control F, pego una palabra y veamos si es que aparece en alguna parte. Entonces, aparece aquí, acá y acá, principalmente en las referencias. Y como cita textual en la página 1, que dice How different online community is updated. Aparece aquí, si no me equivoco, en el resumen. Que también, How different online community. Sí, es exactamente la misma cita textual, pero te la sacaron del resumen. Más o menos. Veamos la siguiente cita textual.
One, de cheer. Busquémosla. ¿Dónde está One? No está One aquí. One et al. 2022. ¿Dónde está One et al. 2022? Tal vez sea este, porque aquí dice un One. Pero aquellos que trabajamos con citas, pero ya tenemos mal aquí. Entonces entremos igual al enlace, veamos si está la cita textual tal como Juan lo colocó. Entonces tomaré la palabra cheers, se supone que está en la página 2. Veamos qué nos dice. Ven como al final todo se tiene que revisar. Sí. Entonces, control F, colocamos cheers y no está la palabra en ninguna parte del texto. Dejémoslo por aquí porque aquí también sale el... No, no está la palabra. No existe esa cita textual al parecer. Misinformation circulate. Ah, aquí sale mucho más esta palabra. No nos sirve para buscar la cita textual. Circulate. Algunos colocan toda la frase aquí, es mucho más difícil. Sí, no existe la cita textual. No aparece en este texto, en ninguna parte esa cita textual. Y así va ocurriendo la situación. Por eso nunca hay que confiarse. Por eso siempre es mejor, en lugar de pedirle aquí a las bases de datos, que a las IAs que nos generen texto con las instrucciones de que nos hagan las citas y si nos hagan las referencias, lo mejor es aplicar justamente buscar en Sibo, buscar en la base de datos. Tenemos más alcance. Como pagamos, tenemos mucho más acceso a diferentes recursos. Los buscamos por aquí, los vamos descargando y nos vamos a inteligencias artificiales como son NotebookLM. Y al entrar a base de datos como las que son NotebookLM, podemos nosotros ir agregando las fuentes y desde ahí nos obtendrán información. Y ahora toca el trabajo de que efectivamente Notebook saque lo que pedimos de la información. Porque si le pedimos una cita textual y él nos saca esa cita textual supuestamente desde las fuentes, puede ocurrir una licencia. Y sí puede. Puede ocurrir que Notebook cree una cita textual, él la invente y tú vas al texto que colocaste aquí y no existir. También puede ocurrir. Entonces, siempre hay que prevenir ese tema. Por ejemplo, bueno, igual ya estamos más o menos justo de tiempo, así que voy a hacerlo rapidito lo que sigue, pero agregamos un artículo, le pedimos que saque una cita textual y comprobaremos si es que efectivamente sacó la cita textual. Entonces, vamos a copiar aquí el último, que es perdón, aquí. Necesito una cita textual de la fuente agregada en formato APA con su referencia. Veamos qué nos saca. Este folios tanto lo tengo yo aquí. Lo voy a abrir. Aquí está folios. Retroalimentación de la IA en un seminario sobre revisión de capítulos de tesis. Se llama este texto. ¿Qué nos sacó? Esto. Se concluye que la IA generativa resulta potencialmente útil. Entonces vamos a buscar en la revisión textual. Vamos a copiar esta primera parte y vamos a buscar si es que existe aquí. Se constituye que la IA resulta potencialmente útil. De nuevo la sacó, pero en el resumen. Ahí está. Limitancias de la IA, que hay que ir avanzando, que hay que ir cada vez más creando instrucciones más detalladas, mejores. Uno puede iniciar de forma básica, pero cada vez tienes que ir avanzando más. Hasta el momento, ninguna duda, ¿cierto? Consulta. ¿Qué ocurre después? Copiar y pegar esto hará que se pierda uno, porque si se fijan, en Notebook aparece la cita con números, a pesar de que yo, en formato APA, a pesar de que yo la perdí en formato APA, me apareció la cita textual sin la forma de APA, apellido, año y número de página. De hecho, aquí no me aparece el número de página. Entonces,
hay que empezar a modificarlo, hay que empezar a trabajarlo. Lo otro que se puede hacer, y que yo les voy a mencionar aquí, es complementar. Por ejemplo, ustedes cargan toda la información a Notebook LM, le piden que coloquen aquí al ladito el apellido, el año, tal vez no en formato APA, pero le aparece al menos para uno identificar, porque después todo lo que ustedes agreguen aquí se puede llevar a su Zotero, que también es otro taller que está dentro de nuestro canal de YouTube. Cómo trabajar con Zotero, aparece ahí. Y una de las instrucciones nuevas que estamos aplicando ahora es justamente cómo sacar desde Notebook LM a nuestro Zotero. Para eso está, ¿dónde la tenía? Aquí. Bueno, lo voy a buscar de nuevo. Notebook LM, tu Zotero. Hay una extensión de Chrome, pero también de diferentes redes, que ustedes pueden añadir a su Chrome esta extensión y sacar lo que es la bibliografía que ustedes colocaron toda aquí en Notebook LM y la podemos sacar con la extensión. Aquí está. Notebook LM a Zotero. Si ustedes tienen informáticos tan buenos como los míos, puede hacer una conexión directa a Zotero. Si no los tienen, les recomiendo utilizar el RIS. El RIS significa que vamos a sacar un archivo que después se puede importar hacia Notebook, hacia Zotero, y después trabajamos en el Word, modificamos, copiamos y pegamos la información que obtenemos de Notebook LM, la modificamos, la revisamos, nos aseguramos que todo esté correcto, y después trabajamos con Zotero añadiendo citas y referencias que ya trabajamos en Notebook LM, las mismas porque las descargamos de aquí y las guardamos en nuestro Zotero. Para hacer eso, descargan el RIS, que aparece aquí, descargar, lo exportamos y en nuestro Zotero, en archivo, importamos un RIS, claramente, un archivo RIS. Siguiente, agregamos el RIS y siguiente. Y ahí se agregó folio con su respectiva información. Y aquí uno empieza ya a modificar, a extraer, sacar ahí información. Situaciones con las que se pueden encontrar y con las que se puede trabajar, tanto en inteligencia artificial y en. Otra situación, si ustedes son académicos y tienen ciertas dudas con la referencia que entregan sus estudiantes, salió recientemente esta herramienta que se llama BiblioChecker. Si podemos copiar el enlace en el chat también. BiblioChecker es una herramienta sumamente básica de acceso abierto, no hay que hacer iniciar sesión, no hay que registrarse, no hay que pagarla. Y es bastante básica en el sentido de que busca información desde Crossref, Semantic Scholar, OpenAlex y revisa el formato APA. ¿Y qué ocurre aquí? Si ustedes tienen un trabajo de sus estudiantes, como por ejemplo, aquí estaba, ¿dónde es que está? Referencias. Y las referencias le aparecen así, que no se abre. Ahí está. Les aparecen las referencias así, tranquilas. Yo la saqué de un artículo. Ustedes pueden agregar la referencia del estudiante, solo la referencia, no ve las citas, solo referencias, y las pueden pegar en esta aplicación, en esta herramienta, que te detecta cuántas referencias hay y hace un análisis de referencias. Este análisis de referencias es para detectar IA, pero también tiene sus errores, porque es nuevita, está ahí recién aprendiendo. Entonces, ¿qué hace? Te muestra si la referencia es válida, si la referencia tiene algún problema, si la referencia es sospechosa, o si viene sin DOI directamente. Y así ustedes pueden revisar en esta situación qué referencias podrían tener problemas. ¿Tienen problemas? Ahí, dependiendo si no lo encuentran en cross-reference o en alguna de las bases de datos, si el autor se escribió diferente, y se empieza a revisar si realmente existe. Válidas también. Al final, de hecho, mencionan aquí, importante, la revisión humana obligatoria. Todo se tiene que revisar. Siempre hay que revisarlo. Revisar es más fácil que hacer de cero, pero se revisa. Entonces, si no tiene DOI, puede ser un libro, o puede haber sido un artículo que fue publicado sin el DOI, justamente. Pero es muy raro a estas alturas de la investigación encontrar artículos sin DOI.
Entonces igual entren a dudar. Y ahí empiezan a verificar, ya. Entro a este trabajo, reviso si es que, porque podría ser una posible alucinación, pero también podría ser un libro, podría ser una página web. Vamos a revisar. Son herramientas que nos van a servir en este nuevo mundo que se está trabajando con la inteligencia artificial y que se puede generar mucha información, mucha de ella falsa o mucha de ella mal manejada. Dudas, consultas, porque ya estamos justo en el tiempo, así que vamos a aprovechar de revisar. Hay mucho más que pude haber profundizado, que pude haber visto. Me pilló el tiempo, yo podría hablar toda la tarde sobre esto, pero si necesitan cualquier cosa, ahora es momento de las consultas. Se abre el proceso de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano o escribirlas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno, soy nueva en esto de la IA. Me quedó la duda con una de las notebooking Google. Eso son todas de acceso gratuito, es decir, es cosa de ingresar, es como cuando uno arma un ChatGPT ¿cómo le llaman a esto? Y lo alimenta, ¿van en esa línea? ¿Son todas iguales como ChatGPT? Sí, en cierta forma. Bueno, NotebookLM es una inteligencia artificial donde uno lo puede hablar. Esta inteligencia artificial no saca información por sí misma desde Internet. Esa es la diferencia con ChatGPT. ChatGPT sí saca, sí, claro, es exactamente como un James. Ya. Manus y ChatGPT son iguales, sacan información desde Internet, mientras que Gemini y NotebookLM tienes que poblarlo tú con tu propia fuente de información. ¿Sí, Mari? No, lo quería decir que esas herramientas son freemium, que se llama gratuitas hasta cierto punto, ciertas capacidades. Si quieres más, tienes que pagar, tendrías que pagar. Es el caso de NotebookLM, también ChatGPT, y hay que estar pendiente porque estas herramientas siempre ofrecen ofertas, sobre todo los estudiantes. Yo tengo Gemini y tengo ChatGPT pagados, pero a menos de un tercio de lo que realmente vale la suscripción, porque ando cazando esas ofertas. Igual yo cuando las vea se las voy a enviar porque se ahorra muchísimo. Yo empecé pagando los $25 de ChatGPT. Bueno, tampoco lo utilizaba tanto como para gastar $25 al mes. Luego conseguí una suscripción de 7 lucas y con NotebookLM la conseguí a través de Gemini gratis por un año, que ya debe estar próximo a vencerse. Pero siempre ando encontrando esas ofertas que se las voy a mandar. Compra de mercado. Son freemium. Pero con la parte gratuita trabajas feliz. Uno hace muchísimo con la parte gratuita, especialmente con NotebookLM. Esa es mi favorita. Yo trabajo mucho con esa, justamente porque me da la oportunidad de yo agregar las fuentes de información, yo agregar los artículos. Insisto, la mejor forma es utilizando las bases de datos directamente desde la institución para poder acceder a mucho más recursos que pidiéndolas desde alguna base, alguna inteligencia artificial. Ya vimos que ahí es bastante limitada en lo que puede o no puede acceder. Entonces, consigo yo mi propia información en las bases de datos y las agrego a NotebookLM y de ahí trabajo. Y me encuentro con esa situación de la citación, me encontré y dije, es necesario revisar cómo se hace y cómo se tiene que revisar al final. Gracias a ustedes. Si no hay más consultas. No, quería complementar, gracias Dani por apagar el micrófono. Que quería comentarles que para que no les haga eso, el proceso de pronteado, del prompting, cuando preparan su prompt, colóquenle, que les dé exactamente la posición donde está eso. Porque él, claro, él trabaja con una cantidad
específica de crédito o de token, y si él lo consigue en el Astra se los va a entregar. Pero si ustedes les dicen en el PRON que lo busque exactamente en qué parte, en qué página, lo dice el autor, que no sea el Astra, él se los va a hacer y se los va a traer. De esa manera preparan un buen PRON, porque él va a hacer lo que ustedes le pidan. Si no le piden un más allá, él no les va a dar un más allá, se va a quedar con lo primero. Eso es importante. El pronteo es muy importante. De hecho, por eso vimos cómo iba avanzando la búsqueda al final. Yo comenzaba con una instrucción muy sencilla, que probablemente muchos inicien con eso y luego la van agregando y complementando y mejorando para que obtener exactamente lo que uno necesita, lo que uno quiere. Creo que no hay más preguntas. Excelente. Si estamos bien, entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan muy buena tarde. Tal como mencionamos al principio de la presentación, todos estos talleres están siendo grabados, van a ser editados primero y luego subidos a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar informando cuando eso suceda. Enviaremos los certificados de acuerdo a cómo se anotaron en la lista de inscripción. Junto con el certificado enviaremos una encuesta de satisfacción. Nos encantaría que nos ayuden a mejorar todos estos talleres de aquí en adelante. Y lo mismo con el material que hemos estado trabajando y hemos estado entregando, también se enviará junto con certificados y grabaciones. Muchas gracias a todos. Ténganos paciencia, la edición igual es lenta en estas situaciones, pero va a estar todo subido a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos mañana. Eso también. Nos vemos mañana en el siguiente taller. Estará muy interesante porque esas son herramientas directas para la investigación, así que Muchas gracias. Chao. Hasta mañana. Vamos.